semana, concretamente hablando sobre algunas de las cosas que Dios aborrece. Y hemos visto en el Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y hemos visto que Dios aborrece los ojos altivos, es decir, el orgullo, la altivez, la prepotencia. Hemos visto también cómo el Señor aborrece la lengua mentirosa. Y durante 2 semanas hemos estado hablando sobre la mentira, sobre la lengua mentirosa. Durante esas 2 semanas hemos estado hablando de que el salmista, por ejemplo, en el Salmo 120, él ora para que no sea una persona que caiga en la mentira. Hemos visto también en Efesios y en Colosenses, que son pasajes muy paralelos acerca de no caer en la mentira y del cómo tenemos que entender como vida cristiana. Tenemos que entender que tu baja vida ahí, o sea, que te valora el movimiento. Lo digo por si quieres, ¿está bien? Como tanto en Colosenses como en Efesios nos habla de que la mentira es un pecado, y no podemos disfrazarlo, ni menoscabarlo, ni empequeñecerlo, ni argumentar un tipo de cosas. La mentira es un pecado. Y también hemos visto que tarde o temprano el mentiroso siempre se recoge, tarde más o tarde menos. Siempre la mentira sale a flote, y vimos el ejemplo de Daniel y Zafira en Hechos capítulo 5, que es un ejemplo clásico de cómo la mentira sale siempre. Y vimos también que nosotros también como hijos de Dios, como creyentes, también tenemos que aborrecer la mentira. De una manera muy sencilla, la vida cristiana se puede resumir en esto. No voy a inventar nada, pero se puede resumir de esta manera: los creyentes amamos lo que Dios ama, y los creyentes aborrecemos lo que Dios aborrece. Punto. Por simplificar. Y tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. También vimos hace 2 semanas, por la semana pasada dio Lara el estudio, vimos hace 2 semanas por qué mentimos, algunos motivos por los que mentimos. Y estuvimos viendo que mentimos para quedar bien delante de otros. También estuvimos viendo que mentimos para evitar ciertos castigos. Como por ejemplo los niños, pero no solamente los niños, también nos pasa a los adultos. No castigo, pero sí ciertas cosas que queremos ocultar. Mentimos también para cubrir otros motivos. Esto es como pones una cosa y para seguir cubriendo esa mentira con otra cosa, y al final estás cubriendo, estás haciendo la pirámide llena de mentiras. Has empezado con una mentira, y para tener esa mentira tienes que inventar otra y hacer otra hasta que llegas a la Torre Eiffel, o a la Giralda que está más cerca. Hemos visto también que mentimos para conseguir algo, para conseguir algún fin, alguna cosa. Y vimos también que mentimos por venganza, no en el sentido de matar a alguien, pero sí de matar la reputación de alguien, de hacer una trastada, etcétera, etcétera. Y vimos algunos consejos para no mentir. Vimos, por ejemplo, que tenemos que tomar la decisión siempre de decir la verdad, cueste lo que cueste. Decir la verdad, cueste lo que cueste. Que es muy complicado, es muy difícil, no es nada fácil, pero es lo que tenemos que hacer. Decir la verdad, cueste lo que cueste. También estuvimos viendo que tenemos que confesar a Dios que hemos mentido. Cuando vemos que hemos mentido, inmediatamente tenemos que decir al Señor: ayúdame, he mentido. Confesárselo, pedirle perdón por haber mentido. También vimos que tenemos que evitar cualquier forma de mentira, cualquier manera de mentira. Podemos mentir exagerando, podemos mentir buscando halagos o buscando falsos halagos, podemos mentir siendo hipócritas, incluso podemos mentir callando en un momento en el que tenemos que hablar, tenemos que decir algo, etc. Y vimos también que si mentimos acerca de alguien, tenemos que pedirle perdón a esa persona porque hemos mentido y hemos manchado su reputación. Cuando somos conscientes de que hemos mentido acerca de alguna persona, tenemos que esa persona decir: mira, el jueves pasado, el otro día, hablando de ti, o en esta reunión, o tal cosa, di una mentira, hice una mentira acerca de ti, y te pido perdón. Ya está. Pedir perdón porque hemos hecho algo que no es bueno. Y también vimos que la media verdad también es una mentira.
que a veces pensamos que las medias verdades no son mentiras, y son mentiras también las medias verdades. Eso ha sido una de las cosas que hemos visto hasta ahora en este texto que aparece en Proverbios: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Pero fijaros también que dice Salomón, dice, el tercer motivo, la tercera cosa que dice que Dios aborrece es las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. Es decir, hermano, Dios aborrece el asesinato. Dios aborrece el asesinato. Mirad lo que dice en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 13, que todos lo sabemos, que es uno de los versículos más largos que hay en toda la Biblia. Pero bueno, a pesar de que es muy largo, vamos a leer. Éxodo capítulo 20, versículo 13. ¿Quién quiere leer este versículo tan largo? Lo matarás. Porque además no creo que nadie lo sepa de memoria. No. ¿Quién no quiere leer? No matarás. No matarás. No matarás. Fijaros que entra dentro del decálogo, entra dentro de los mandamientos que el Señor da. Y ese mandamiento es un mandamiento muy claro, muy potente, muy fuerte. No matarás, no matarás. La palabra que aquí se emplea en el hebreo, la palabra que se usa aquí, porque hay varias palabras que se emplean para homicida, para matar, etc., dependiendo de las circunstancias, pero aquí la palabra que se emplea es, en el hebreo es nafshar. Esa palabra nafshar está hablando de una persona que mata a propósito. Es decir, está hablando aquí de la persona que a conciencia planifica un asesinato. Una persona que lo planifica, lo piensa y lo hace de forma para acabar la vida de una persona. Puede ser por ira. La ira no siempre explota, en el sentido, a veces pensamos que la ira es un momento, y es verdad que hay dos tipos de ira, y la palabra de Dios nos enseña también de los dos tipos de ira. Está la ira que explota y tal como viene, también se va. Es una ira como la de un volcán, ¡yum!, y después desaparece. Pero también hay otra ira que se sostiene. Hay otra ira que no va minguando, sino que se va ahí como un huevo frito se va haciendo. Va entrando, la persona está entrando la persona y la persona lo va canalizando. No es una ira que explota, pero es una ira que poco a poco se va alargando en el corazón y poco a poco va tomando su propia dimensión. Y llega un momento en que esa ira no la controlas tampoco. Es más, la ira te controla a ti. Y cuando tú tienes un problema con una persona, una dificultad con algo, un odio hacia una persona, algo que está pasando, pues esa ira de alguna forma te lleva a pensar en algo tan extremo como es la muerte de alguien, como es el asesinato de alguien. Se puede matar por ira, se puede matar por dinero, se puede matar por interés. Es decir, hay mucha tristemente, la raza humana sabe mucho de lo que es matar, pero la palabra que aquí se traduce, vuelvo a insistir, es esa palabra que tiene que ver con matar a propósito. Aquí no está hablando de que yo te dé un empujón y sin querer te das un golpe en la cabeza y te mato. No está hablando de que voy en el coche y pasa alguien y sin darme cuenta le doy en el coche y lo mato. No está hablando de un que se habla mucho también del Antiguo Testamento y también del Nuevo, de la persona que mata a alguien sin pretenderlo. Aquí se está hablando, y el mandato de Dios es muy claro, es un mandato acerca de no matar a nadie con un propósito, planificando claramente. Esa es la idea. Encontramos en la palabra de Dios algunas cosas de esto, algunos ejemplos de este tipo. Caín mató a Abel planificándolo. Caín no fue un momento de un cierto enfado, sino que se fue larvando en su corazón, se fue llenando de un odio hacia su hermano. Y llegó un momento en que ese odio que tenía hacia su hermano, esa cosa que tenía contra su hermano, acabó en un asesinato.
y lo acabó matando. Otro ejemplo que tenemos de una persona que a propósito mataba es el rey Herodes. El rey Herodes planificó deliberadamente la muerte de los niños, pensando que entre esos niños, que los magos habían venido, estaba el que iba a ser el futuro rey, y lo quiso quitar del medio. Y no solamente lo quiso quitar del medio a él, sino a los niños que en ese momento también había en aquella parte. Y lo hizo a propósito, lo planificó. Como también Saúl intentó planificar y lo hizo, intentó matar a David en varias ocasiones. Al final no lo consiguió porque la mano protectora de Dios estaba sobre David, pero intentó matar una y dos y tres en varias ocasiones al rey David. Y encontramos también un prototipo muy importante, un tipo que muchas veces no se habla, pero que la Biblia lo habla y qué personaje es. Realmente es alguien tremendo, como es Amán. Amán quiso planificar la muerte de los judíos. Quiso exterminarnos por completo a los judíos. Y como decimos por aquí, el tiro no se dio por la culata, pero hizo todo un plan para matar a los judíos. Así que fijaros que la escritura y la historia nos habla muchísimo acerca de este mandato que el Señor prohíbe: no matarás, no matarás. Y el Señor, con razón, dice el Señor que él odia, aborrece las manos derramadoras de sangre inocente, es decir, de la persona que mata, del asesino, que se mancha las manos matando a la gente. Una pregunta que podríamos hacer, de hecho deberíamos hacernos, es: ¿por qué está prohibido matar? ¿Por qué está prohibido matar? ¿Qué razones hay para que Dios aborrezca la muerte? ¿Qué razones hay para que en el Decálogo y en tantas otras partes de la Escritura se nos prohíba matar? ¿Por qué? Porque se tira por tierra un propósito de vida del Señor. Muy bien. Porque se tira por tierra un propósito de vida que Dios lo ha hecho. Especialmente en el tema de los que acaban de nacer. Muy bien. El aborto de los niños. Muy bien. Yo me eso porque estamos decidiendo sobre la vida de otra persona cuando el control de la vida lo tiene Dios, ¿no? Porque decidimos, tenemos el control exacto de la vida de otro cuando el control lo tiene. Muy bien. ¿Más respuestas? Porque no somos nadie para quitar lo que Dios hizo. Porque no somos nadie para quitar lo que Dios hizo, efectivamente. Es interesante este argumento y muchos argumentos que podemos dar, pero al final todos van al mismo sitio. En realidad, resumiéndolo muy mucho, no somos nadie para matar, no somos nadie para quitar la vida de nadie. El único que tiene el control de la vida y de la muerte, aunque lo repitamos continuamente y por tanto repetirlo a veces no caemos en su importancia, es Dios, y es una realidad. Dios es el que tiene el poder de la vida y la muerte. ¿Por qué está prohibido matar? Pues ya hemos dicho algún motivo, pero otro de los motivos porque está prohibido matar, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No depende de la persona como es la persona. Tenemos que entender que cuando matamos a una persona, en realidad lo que estamos matando es la imagen de Dios en esa persona. Es el proyecto de Dios en esa persona. Es la vida de Dios en esa persona. Es el plan de Dios en esa persona. Dios nos ha creado con un propósito, con una idea. Dios nos ha creado para vivir para su gloria. Y Dios nos ha dado una imagen determinada. Y tenemos facultades como la razón, la lógica, el sentimiento, la conciencia, el sentido del bien y del mal. Todo eso es porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando matamos a un ser humano, estamos matando esa imagen de Dios. No estamos matando a Dios, claro, y Dios es imposible matarlo, pero estamos matando a esa persona que es exclusivamente creación de Dios. Por lo tanto, nos convertimos en alguien en el que truncamos esa proyección de Dios, esa imagen de Dios en la vida de la persona. También cuando se mata a alguien, tenemos
que el asesinato es algo definitivo. El asesinato es algo definitivo. Normalmente cuando alguien hace la ley está para cumplirla, y cuando alguien hace una infracción, normalmente la ley pues le manda un castigo, o le manda alguna cosa social, o le manda a la cárcel. Pero cuando tú infringes algo, hay un castigo. Eso es para salvaguardar a la sociedad y a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Cuando tú matas a una persona, cuando alguien es asesinado, eso es algo que ya no hay vuelta de hoja, no hay un plan B, no hay un plan C, no hay una alternativa, no hay otra cosa, no hay vuelta a otra cosa, no hay nueva oportunidad. Cuando un ladrón delinque y lo cogen y puede estar un tiempo en la cárcel, lo que la sociedad permite, lo que se intenta es, y por eso se hace eso, es que ese ladrón, cuando salga de la cárcel, pues retome su vida y se haga una persona normal, decente, y se rehabilite. Esa es la idea de una cárcel, o de un castigo, rehabilitar a las personas para que vuelvan a hacer su vida habiendo robado, habiendo hecho algo malo, etc. Cuando tú matas a una persona, cuando una persona es asesinada, ya no hay algo, porque se ha matado a esa persona. No se puede rehabilitar a esa persona, no puede hacer un cambio en esa persona, no puede tener un proyecto de vida esa persona porque ha sido asesinado. En las otras cosas hay una iniciativa, hay una oportunidad para que esa persona cambie. La persona que ha sido asesinada no puede cambiar ya nunca, porque lo ha matado, no puede haber ningún tipo de cambio. Por lo tanto, otra razón por la que está prohibido matar es porque es algo definitivo y no se puede hacer nada. Otra razón por la que está prohibido matar es porque el alcance de un asesinato es muy grande. El alcance de un asesinato es muy grande. El alcance de una muerte, sea un motorista que lo pilla un coche, de un accidente en el tren, en un avión, en el coche, en la bicicleta, que te caes en el suelo y te mata, el alcance de eso es terrible, ¿no? Tú sabes, cuántas veces escuchamos todos los días personas que salen y tienen un accidente y la vida de la familia cambia de la noche a la mañana. La vida de la familia cambia por completo. Ya pensando egoístamente, ya no es la persona que muere, por ejemplo, esa criatura se ha dado un trompazo, ha dado un golpe, le ha puesto una moto, un coche, el hombre ha muerto, el joven ha muerto, la mujer ha muerto y es terrible. Pero después las consecuencias que hay alrededor son terribles también. Son terribles porque la vida de sus padres, de su cónyuge, de sus hijos, de sus abuelos, de la gente que está alrededor, la vida cambia. Y te da un vuelco completamente la vida. Cuando se asesina a alguien, es algo que más cambia por completo la vida, no solamente la vida de una persona o de su entorno, sino la muerte de alguien puede cambiar también hasta una sociedad, hasta un país puede cambiar la muerte de alguien. Yo recuerdo que cuando Miguel Ángel Blanco lo secuestró ETA, y que hasta ese momento, cuando yo no quiero entrar en política, pero hasta ese momento cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco, mucha parte de la sociedad vasca se callaban de los asesinatos de ETA. Había siempre algunos siempre ha habido algunos valientes y algunas personas que denunciaban el tema, pero la mayoría del País Vasco se callaba sobre la situación, la posición de Batasuna, el propio gobierno vasco, etc., ¿no? Y bueno, yo no sé si yo hubiese vivido en el País Vasco, seguramente también hubiese callado. Hay que ver en torno a la situación de miedo, de aislamiento que en ese momento se vivía, ¿no? Pero cuando mataron a este concejal, a Miguel Ángel Blanco, que fue, ¿os acordáis de las manos blancas? A partir de ese momento, yo recuerdo que con Chari fuimos a una manifestación que hubo en Sevilla, y yo recuerdo ir los dos, allí por la calle San Fernando y tal, manifestando como toda España, por el asesinato de este hombre. A partir de ese momento algo cambió, pero no solamente cambió en el resto de España, algo cambió en el País Vasco.
partir de ese momento empezaron a surgir ciertos movimientos y la gente empezó a hablar más, a decir más cosas acerca de ETA. Y no solamente con Miguel de Blanco. Yo recuerdo aquí, en la calle Torneo, el asesinato de los dos concejales del Partido Popular, que iban al matrimonio los dos, y los mataron a los dos, con sus hijos. Había un hijo, no recuerdo si estaban los tres o había uno en el matrimonio. Estaba en tu colegio, ¿no? Y creo que eran tres niños los que se quedaron muy pequeñitos, huérfanos, y los mataron miserablemente. Y eso a una sociedad lo convulsiona. Una sociedad. ¿Estaba en tu colegio? En mi colegio, el mediano estaba en el portación conmigo estudiando. Eso fue tremendo. Cuando nos enteramos, el niño reventaba, vamos, que fue me acuerdo perfectamente, porque el colegio allí se paró. Allí en ese momento todas las clases, todos los profesores nos cogieron porque nos conocían, que decimos que iban a matar. Y eso eran tres hermanos. ¿Y tú te acuerdas si después volvió? Sí, no volvieron al tiempo, volvieron los tres. Dos de ellos estaban estudiando todavía en el Portacelli porque el mayor ya estaba afuera y eran, si no recuerdo, eran dos niños y una niña, estaban estudiando allí en el Portacelli. Y el mediano estaba si yo estaba en primero de FP, él estaba en el otro FP porque había varias clases a veces y él estaba en el otro y la otra en el otro curso. Y fue un golpe, yo me acuerdo perfectamente de esa noticia, nos estábamos en el colegio parado, que tuvimos un minuto de silencio, bueno, aquello fue, me acuerdo perfectamente de eso. Y cada vez que lo escucho las noticias, porque ahora han hecho un aniversario, y yo me acuerdo perfectamente de esa noticia porque nos impactó a todo el mundo. Sí, por eso me acordaba, porque hace poco ha sido el aniversario, tristemente. Pues un asesinato marca también, no solamente a la familia, sino también puede marcar a una sociedad, como los ejemplos que estamos dando. Y como otros ejemplos que podemos dar. Cuando asesinaron a Martin Luther King, la sociedad norteamericana, pero no solamente la sociedad norteamericana, o sea, gran parte del mundo se vio, sobre todo la sociedad norteamericana, se vio convulsionada por el odio, o sea, como por la lucha de negros y blancos, ¿no? Esa cosa tan... Y lo que los asesinos procuraban era que eso se quitara, al final no se quitó, fue incluso más. Entonces, o cuando mataron a Gandhi, o sea, cuando mataron a Gandhi, que también fue otro a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay un momento cuando tú matas a alguien, cuando una persona es asesinada, que no solamente afecta a su entorno terriblemente, como en el caso de los asesinos de ETA, o de esto que estamos hablando, sino que cambia a una sociedad, o puede hacer estragos en una sociedad. Por eso digo que no solamente el asesinato tiene que ver con alguien físicamente, que tristemente esa persona que pierde la vida, pero es que su entorno también, su vida va a cambiar de la noche a la mañana. Así que fijaros que ¿por qué está prohibido matar? Porque hemos sido creados en imagen de Dios. ¿Por qué está prohibido matar? Porque el asesinato es algo definitivo, no te da tregua, no hay una rehabilitación, no hay un nuevo comienzo, es imposible. ¿Y por qué está prohibido matar? Porque el alcance es muy grande. Está tu entorno, tu familia, tus amigos, y hay asesinatos que incluso convulsionan y cambian a un país. Dicho esto, y volviendo un poco a lo que José María se ha comentado al principio, es el aborto y la eutanasia es un asesinato o es un derecho. El aborto más que ningún otro, porque ahí sí que verdaderamente estás derramando sangre inocente, que no se puede defender para nada. ¿Alguien más? Pero si la vida la da Dios y es el que tiene el poder de darla y quitarla, que sea para que no sufra la persona, no debe de quitarla. Si creemos lo que Dios dice. El aborto es un asesinato. No lo están vendiendo como el derecho de la mujer, pero
Cuando el derecho de una persona está enfrentado a la muerte, a la vida de una persona, el derecho se queda en un segundo plano. Siempre es muy importante la vida. Siempre es muy importante la vida. Y sin embargo, ahora una mujer se queda encinta y tiene derecho a acabar con la vida del niño o de la niña que está esperando. Y como dije hace un tiempo, en Inglaterra, la legislación que ha salido ahora es que una persona puede abortar con un mes y pico de antelación a su nacimiento. Ahora los plazos para abortar son dos, depende de cada país, de cada legislación, incluso de cada pueblo. Pero puede ser 12 semanas, hasta 12 semanas, 16 semanas, 18 semanas. En el Reino Unido ya se puede abortar con 8 meses. Con 8 meses. En el estado de donde vengo yo también. En mi estado. ¿En tu estado también? O sea, se puede, o sea, porque tú dices, por ser un poquito ingenuo, por quitarle un poquito de crueldad al tema, tú dices, bueno, como algunos dicen, ¿no? Todavía no es un hombre, no es una persona, es un embrión, cosa que es una falacia. Todo el mundo sabe que en el momento en que tú fecundas, esa persona ya es persona. Pero bueno, es muy chiquitito y se puede matar y tal. Pero una persona ya con 8 meses, que está todo formado, y eso es matar. Y lo cubrimos con humanidad, lo cubrimos con los derechos de la mujer. Y ya no solamente con los derechos de la mujer, sino que lo cubrimos también con los derechos del feto. Porque si ese feto nace con un síndrome de Down, si ese feto nace con alguna enfermedad, con alguna cosa, por amor a él, que ya es el colmo, por amor a esa persona o a los padres, para que no se sientan tan, matamos a esa persona. Le damos la opción a los padres para acabar con esa persona. Y no es la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez, ni la cuarta vez que te dan unos análisis que dicen que va a pasar, los padres dicen que no, y después ese niño o esa niña nace bien, sin ningún tipo de tara, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dificultad. Y sin embargo, en este sentido, pues se está proyectando un asesinato masivo, que lo vemos todos los días, y sin embargo, la mayoría de la sociedad, comenzando por la mayoría de nuestros políticos, no lo ven como un asesinato. Juan y después José María. Mi embrión lo que nos puso, Salmo 139. Si el Señor te ha visto ya en tu embrión, porque Él está hecho, ¿qué más podemos hablar de eso? Un embrión, aunque sea un embrión, ya lo ha mandado Dios. Y incluso llegamos un poquito antes, todavía un poquito antes. Salmo 51, 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Llegas al mismo momento de la concepción, no ya 15 días, ni un mes, ni 3, ni 4. En pecado me concibió mi madre. Al mismo momento de la concepción estás matando ya una vida y un proyecto de vida. En el mismo momento de la concepción. Y antes de la formación del mundo, ya hemos visto. ¿Alguno de vosotros habéis visto, no digo en directo, porque sé que ninguno, pero alguno de vosotros habéis visto algún documental o habéis visto alguna información sobre los abortos? Yo lo he visto cómo se hace. Los abortos son una crueldad tremenda. No, yo quería decir, porque justo ese tema lo estoy hablando con Miguel y fue en noviembre y salieron los datos, el Día de los Inocentes justo salieron los datos del número de abortos que había habido en España. Y en 2021 hubo 91.750 y en 2022 89.214. Y solo en España, o sea, imagínate en el mundo. Y para que veamos cómo está sucediendo la cosa, vamos. Y eso es lo que están registrados. Y lo que no está registrado es la pauta. Pero estoy pensando por lo que estamos hablando, por lo que ha dicho José María y lo que ha dicho Juan, es que si nos planteamos la píldora del día después, Sí. ya es un aborto, un asesinato. O sea que nosotros, incluso como creyentes, ni siquiera la píldora del día después. O sea que... Y estamos hablando del aborto, que se nos vende, como he dicho antes, como una gran invención, como un desafío de la mujer.
¿Es un asesinato la eutanasia? No, es un negocio. Ajá. Pues no puedes caminar. Explícalo. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, en los Países Bajos. Yo estoy deprimido, yo no me puedo ver, me ponen la inyección y me quitan del medio. Pero eso no es eutanasia, ¿de qué? ¿Eso no es una eutanasia? ¿Por una depresión? En los Países Bajos se puede hacer. Ya hay sitios. Yo ya tengo ganas de irme para el otro barrio, voy al médico y el médico me pone la inyección. El médico le dan 3.000 euros por ponerte la inyección. Y el gobierno quiere, sobre todo a partir de los 60 años, porque se ahorra la pensión. No, vamos a hacer claro. La pensión y el gasto médico. Y el gasto médico. Yo iba más por ahí por el gasto médico, porque un gasto médico, Entonces, pero nunca en una cuesta 3.000 euros. Cuesta 3.000 euros el quitar a una persona del medio y fíjate tú después lo que ganas por otro. Bueno, deja de pagar por otro lado. De eso, hace 2 años, una chica con 16 años que había sido objeto por segunda vez de una violación, la eutanasiaron. Bueno, la asesinaron. No, que no es eutanasia, pero ya hay sitios allí en el norte de Europa donde es como que te ayudan a suicidarte. Es como, tú vienes, es como una tienda, como si fuera un comercio, tú vienes a la tienda, ¿no? al negocio y te ponen como los medios, te ponen como las cosas para tú suicidarte y así. Y es más fácil, menos un ahorro también es un ahorro para de que la ambulancia lo que se esté aquí en la casa, no sé qué, pues tú vas allí, pagas y puedes suicidarte allí en el sitio. Es interesante porque fijaros que la palabra eutanasia viene de un término griego que significa muerte dulce. La eutanasia es una muerte sin sufrimiento. Es una manera de hacer morir bien a una persona sin dolor ni sufrimiento. Digna, sí. Unos que fueron y que nunca se habla mucho de este aspecto, cuando fueron los bárbaros también. Siempre se habla de los nazis, con los nazis mataron a los gitanos, fueron por los homosexuales, que os voy a contar de los judíos, pero los nazis fueron unos impulsores de este movimiento. Y antes de entrar a la guerra, no olvidemos que Hitler estaba gobernando muchos años antes de entrar a la guerra. Y en una de sus políticas sociales, ellos estaban trabajando sobre la eutanasia y estaban matando a personas así. Y realmente, en este sentido, como está diciendo Pepe, aunque esto no va a salir en ningún debate, ni esto se va a salir, ni esto se va a decir, pero la eutanasia ahorra mucho dinero al Estado. Ahorra mucho dinero al Estado, muchísimo. Y tú vas viendo uno y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y al final es un ahorro importantísimo, a base de la muerte de alguien. Quiero decir con esto, familia, quiero decir con esto, hermanos, en las dos alternativas, tanto lo de los abortos como la eutanasia, ojo, tengamos también cuidado. ¿Hay momentos en que una persona puede abortar? Sí. ¿Hay momentos en que una madre debe abortar? Sí. Cuando hay una colisión entre que un bebé su bebé puede provocar la muerte de la madre y la madre está casada y tiene 2 hijos, ahí hay que pensar qué se hace. O sea, es más importante que nazca el niño o que la madre sobreviva para seguir con sus otros hijos. O sea, esto hay que pensarlo. No es una cosa de... Esto es un asunto muy serio, pero son asuntos en el que está involucrado la vida de la madre, por ejemplo, ¿no? Eso, hay que sentarse a la familia, hay que sentarse a los padres, hay que sentarse a los médicos, hay que sentarse y decir, mira esto, y tomar una decisión. Y no podemos ir con sermoncitos, ni podemos ir porque son decisiones muy complicadas, muy difíciles. En el caso de una violación, o sea, yo entiendo que una mujer que ha sido violada y se queda embarazada de un violador que no conoce ni sabe quién es, y el único trato que tiene esa persona ha sido a lo mejor cuando la ha atacado en la calle, cuando se la ha llevado a un escapado y se queda embarazada, eso es muy serio. Eso no podemos tomarlo a la ligera.
ni podemos frivolizarlo, ni podemos tampoco decirle a esa persona 2 más 2 son 4. Hay que sentarse tranquilamente con esa mujer y ver lo que se va a hacer. Pero esa mujer no es una asesina, y tendrá que tomar una decisión. Y habrá que estar con esa persona, pero sin sentirnos nosotros jueces de esa persona. Esas son cosas, digamos, que son cosas excepcionales. Y en esas cosas excepcionales tenemos que tener mucho cuidado. Y que Dios dé sabiduría en esas tomas de decisiones. En la mayoría, como ha dicho antes Ana, la mayoría de los abortos que se practican en España y en el mundo occidental es a base de mi derecho. Es decir, es por motivos egoístas. Yo no quiero tener un niño porque me cambia la vida. Yo no quiero tener un niño porque me va a encadenar ese niño durante un montón de años. Porque no es el tiempo, o no es el momento, porque quiero disfrutar la vida, por mil cosas. Y en el tema que estamos hablando también, en la eutanasia, también tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un corazón, porque a veces resulta de que la eutanasia está mal, sí, es un pecado, sí, que los gobiernos se aprovechen de eso, sí. Que hoy en día tiene más valor un animal que una persona con 60 años, también es cierto, tristemente. Ojo, pero es verdad que hay personas que con 70, 80, 90 años, o incluso con 40, están en una vida, están horneados en una máquina, que le están dando, está conectado a una máquina, lleva 10 o 15 años conectado a la máquina, una respiración artificial, no se sabe si va a vivir o no va a vivir, pero lleva un montón de años así. O una persona que es parapléjico y que de aquí para abajo no se puede mover y alguno te dice, yo para mí en estas circunstancias yo me quiero morir. Cuidado, tampoco podemos banalizar eso y tampoco podemos decir hay que ponerse en la piel de esa persona, hay que ponerse en la piel de esa persona y decir, bueno, y hay que sentarse y hacer lo que en ese momento se crea oportuno, pero no podemos tampoco ahora decir que todo es en ese sentido es pecado, porque hay situaciones y situaciones. Ana. Que es verdad que hay situaciones y situaciones, pero en el caso de lo que hemos hablado de la violación, que yo ojalá nadie tenga que ver en una situación así, pero sí, es una cosa que no se puede tomar. Es verdad que yo no me quiero imaginar la situación, ¿no? Pero es algo que se dudaría, porque nuestra carne se dudaría, pero aún así si concebimos de que eso es vida, por más de lo que a mí la circunstancia que me haya pasado, sea la que sea, y es una de las cosas peores que te pueden pasar, no significa que eso sea una justificación o una cosa para yo decidir abortar. Eso es lo que yo creo. Creo que al final sigues decidiendo sobre la vida del bebé cuando ese bebé es vida. Que quién sabe lo que puede saber salir de ese bebé, de esa persona. Entonces yo creo que en este caso, obviamente es algo que habría que pensar, ¿no? Y tú orarías, pero creo que aún así la decisión correcta sería tener el bebé. Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que hay situaciones en que esa familia tiene que sentarse, que no es lo mismo alguien que se queda embarazada. Pero hay situaciones en las que tú dices... Pero la decisión correcta es la misma. Luis. Sí, yo creo que es correcto lo que está diciendo, pero yo pongo el ejemplo mío. Nosotros con el pequeño, con lo que vivimos, llega la raíz de todo esto, el amor al dinero, por los gobernantes, por la gente que no tiene a Dios en su vida, y con el pequeño nos dijeron, nos querían convencer de que abortara. De que Cris abortara, de que venía el niño con síndrome de Down, que venía con problemas coronarios, que el niño venía... Y si estuviera aquí mi mujer Lourdes, estaría contigo. Entonces yo creo que hay que, en estas situaciones, como sentarse, buscar a Dios, y bueno, yo creo que más que yo, mi mujer buscó a Dios ahí, y Dios le dio una palabra. Dios le dio, el nombre suyo es Emanuel. Y cuando le dijo a la matrona aquí en Utrera, le dijo que
era que esto era un problema para la sociedad. Un problema para la sociedad. Cuando la matrona le dijo eso, vamos, pues escribí vino, destrozada, que me acuerdo que ahora te hacen la prueba de ADN, antiguamente te costaba 1.000 euros, ahora te la hacen en el Virgen de Rocío según el porcentaje que tú tengas, y bueno, confía en Dios, y si el niño viene mal, viene mal. Un niño lo vamos a cuidar, lo vamos a querer como hijo, y es un regalo de Dios, y bueno, ahí está el niño. Que no viene ni con ninguna tara, ni viene con una etiqueta detrás, ni viene... que cada situación es diferente, eso lo sé yo, pero vamos, a nosotros nos pusieron, o sea, que era horroroso. Pero lo que más nos dolió fue esto, que esto es un problema para la sociedad. El gasto que coacciona, la pensión de ese niño, el cuidado de ese niño... cuando ustedes se muráis, ¿qué va a hacer ese niño? Vamos, fue una odisea, ¿no? Aquello fue peor que la vida que había llevado antes, ¿no? Y con respecto a eso, yo creo que es esto, ¿no? Que es lo que decía Pepe antes, que todo es un negocio y no está Dios por ningún sitio, y si está el amor al dinero, está claro, o amas una cosa, o sirves una cosa o sirves a otra. Y está claro que cada situación es cada situación, ¿no? Y cada uno tiene que tomar su propia decisión, es libre de tomar la decisión que sea. Pero con respecto a esto, yo por ejemplo lo tengo claro, es lo que dice ella, yo estoy con ella. No, que hay que pensar, hay que buscar a Dios, y sea la situación que sea, Dios va a hablar. Hay aquí un aspecto que también muchas veces pasa desapercibido, porque además como se criminaliza tanto, incluso a la persona que practique, a la persona que, la madre que decide seguir con su orientación, que decide tener un niño, se la criminaliza. O sea, se le dice, tú por lo joven que tú eres, y tal, o cuando se entera una mujer con 30 años y tiene 3 hijos, le dice, parece que es la mala de la película. O esos padres son los... pero fijaros que cuando tú tienes un hijo y ese hijo nace con algún problema, se nos olvida una cosa, preguntad a las familias de esos niños, cuando esos niños van creciendo, preguntad a las familias y preguntadle a los padres y a los hermanos de esos niños, si tienen hermanos, cómo están viviendo. La mayoría de las familias que tienen algún niño con problemas de tipo mental, parapléjico, tetrapléjico, etc., en esas familias se vive amor. En esa familia hay una dosis de felicidad que en otras familias que sus hijos están completamente sanos no lo tienen. Yo conozco algún caso, y aquí hemos tenido también algún caso también de algunas personas que nos han visitado en alguna ocasión, y en alguna ONG hemos ayudado en Utrera también. Tú ves, el otro día estaba viendo en un documental o algo en la televisión, estaba hablando de esto, y estaban diciendo el efecto positivo que tiene en la familia, que es un desgaste, sí, que tienes que lavar a tu hijo, sí, que van pasando los años y sí, pero el amor que hay, la entrega generosa que hay, antes de la pandemia, cuando yo iba a andar por la mañana, siempre me veía una madre con un hijo que tenía 15 o 16 años, que no hay una silla, y estaban esperando, eran las 8:30, a las 9:15, y estaban esperando una furgoneta para meter al niño ahí y pasar ahí todo el día. Y después a las 5 o las 6 de la tarde lo traen a hacer ejercicio, eso es el colegio, etc., ¿no? Y lo traen por la tarde. Yo veía a esa madre y yo pasaba por ahí todos los días. Y un día entré en una pastelería a comprar unos dulces, porque venía familia mía a casa a comprar un pastel para la merienda, y me la vi allí en la pastelería, y le digo, yo la veo usted todas las mañanas, así, y la veo con su hijo, yo no sé
¿sabía usted trabaja aquí? Y yo resulta que no, que era que suyo, ¿no? Y dice, sí, y mi hijo se va todas las mañanas. Digo, ¿y cómo lleva usted el tema? Y yo, más bien que nada más. Estamos muy contentos. Dice, yo tengo 3 hijos más. 3 hijos más. Dice, y mis hijos, que son mayores que él, se lo llevan al fútbol, se lo llevan a la piscina, se lo llevan por los amigos. Dice, mis hijos están encantados con él. Y ese, cuando yo pasaba y lo veía en el carrito, ese chaval, 16, 17 años, siempre sonriendo. Ese tipo de personas siempre están sonriendo. Siempre. Y te da una... Entonces, en una sociedad que no tiene alma como la nuestra, una sociedad que no tiene nada, que se está matando, cuando tú ves a ese tipo de personas, pregúntale a los padres si querían abortar, pregúntale a los hermanos si querían abortar, porque lo que están dando y lo que están recibiendo es amor. Amor. Y esa parte no se dice nunca. No se dice nunca. Yo quería decir una cosa con respecto a los médicos. Mi marido es enfermero y en ese aspecto los médicos cuando se preparan, y además salió hace poco un estudio, que el 94% de los médicos están luchando por la vida de nuestros hijos, por salvar vidas, porque esa vida salga adelante, por luchar por esa vida de los niños, y ellos tienen un pacto y no quieren quitar la vida. Ellos se llevan toda la vida estudiando para preparar, para salvar vida, no para quitar vida. Y salió diciendo que hubo en la Comunidad de Madrid, tuvo un hospital que no tenían médicos para hacer el aborto. Y salió los políticos diciendo que allí tenían que haber médicos para poder interrumpir, y los médicos decían que no querían. ¿Por qué? Porque los médicos quieren salvar vidas, no quieren quitarla. Ellos están para ayudarnos. Supuestamente el médico, te das cuenta, cuando pasa algo, hay un médico para socorrer, no para decir, no, pues me quedo aquí quieto y aquí que me... Entonces, en ese aspecto hay que también orar por los médicos para que sigan teniendo ese deseo de seguir salvando vidas y poder tener por ahora derecho para decir, no, yo no quiero ponerme a quitar vida. En ese aspecto. Porque además hay... No, estaba pensando también que de todas maneras los médicos que a lo mejor aconsejan, por así decirlo, a los padres a que aborten cuando a un chiquillo le da en los análisis eso que viene malamente, hay que tener cuidado también que esos médicos no tienen conciencia de pecado y a lo mejor te lo están aconsejando por tu bien, aunque sea un consejo erróneo o aunque sea un miramiento por bien erróneo, pero ellos no tienen conciencia, que ellos a lo mejor no tienen beneficio ninguno. Lo que pasa es que dicen, mira, este chiquillo viene así y por vuestro bien, que podáis vivir, entre comillas, mejor, pues... Y es un consejo que a lo mejor lo estás mirando por el otro. Lo que pasa es que ellos no tienen esa conciencia de pecado que podamos tener nosotros, de haber conocido al Señor. Pero también hay que ver ese punto. ¿Sabes? Yo pienso... No, que yo tengo entendido que los médicos y eso que se niegan, ¿no? Que tienen ese derecho, como no que estén apuntados en una lista negra, pero que sí se anotan esas personas. Y es curioso cómo anotan a la gente que no quiere. Y entonces te señalan, y debería de ser que tú anotes a la gente que está dispuesta, y para que veamos también cómo es que anotan a la gente que no quiere, entonces como que ya están señaladas y quién sabe en un futuro. Eso es fascismo, puro y duro. No, lo que iba a decir que a veces también por parte de los que conocemos a Dios, a veces también pecamos por ignorancia, en el sentido de que deberíamos de prepararnos más y de saber cómo actuar en momentos tan difíciles como tú has dicho, con una persona que a lo mejor se ha violado, y muchas veces tratamos más en juzgar que en servir de consuelo, de aliento, de ánimo, y cuando es una decisión que ahí tiene la persona y llorar. Pero yo creo que es fatal. Me estaba acordando que nosotros creo que fue en el 2013 o 2015, traímos una doctora que ella está en Madrid trabajando sobre apoyar a las mujeres que no quieren abortar, todo eso, ¿no? Que ella está en contra del aborto. Y el título se llamaba Cuidándonos para vivir. ¿Vale?
era el título de la conferenciante. Yo no sé si Conchi la recordará, ella se llama Mercedes Gazán, ha salido muchas veces en Tiempo de Fe, y ella habló cómo Dios ha diseñado el organismo de la mujer, ¿vale?, para formar al ser humano, ¿vale?, cómo está todo preparado. Y la verdad es que aquello fue un vídeo que las que estábamos allí nos quedamos impactadas, ¿no?, de cómo Dios, que creó el cuerpo del ser humano, ¿no?, cómo está todo milimetrado para que se forme, como antes hemos dicho, esa vida, ¿no?, desde el momento que se engendra, que se une el óvulo con el esperma, ¿no?, cómo empieza a tener vida, pero cómo está diseñado todo el organismo de la mujer, su ciclo menstrual, cómo llega al útero, cuando se une, es decir, fue impresionante, ¿no? Y sin embargo, hubo muchas mujeres que incluso nos lo recriminaron y nos dijeron que no venían, porque ellas venían para crecer espiritualmente, no para aprender sobre dieta. Sobre dieta, ¿vale? Y digo, a veces qué ignorantes somos cuando el Señor nos da la capacidad de sabiduría, y a veces queremos ser más que nadie, ¿no?, y cometemos muchos errores. Y yo esas conferencias fueron impactantes, de cómo Dios crea el ser humano y cómo está todo a milímetros, ¿no?, todo controlado, para que sea fácil que se forme ese embrión y empieza a crecer un ser humano. Cómo está todo diseñado, cómo está todo a milímetros. Y de verdad yo creo que si eso se pudiera hacer y que cada iglesia pudiera proyectar este vídeo, nos serviría todavía más de ser conscientes de lo que es la vida humana, como Dios la creó. Es interesante porque vamos a terminar ya. Pero fijaros que al hilo de lo que está diciendo Chari, a veces pensamos en el mundo creyente, en el mundo evangélico, y pensamos que lo que tenemos que estudiar en la iglesia, y es cierto, tenemos que estudiar pues, lo que la palabra de Dios nos enseña, y tenemos que estudiar doctrina y todo tipo de evangelismo, oración, todo, o sea, todo lo que la palabra de Dios nos enseña, o sea, la doctrina. Y a veces pensamos que temas como este no son bíblicos, y todo es bíblico. Porque en la palabra de Dios de todo se habla y todo nos enseña. El movimiento, o sea, hablar de ecología en la iglesia, deberíamos hablar de ecología, claro, debemos hablar de ecología. De hecho, hemos hablado de ecología. ¿Y por qué? Porque nos va mucho. Y pensamos que a lo mejor la ecología es para ciertos grupos. Y no, porque Dios nos ha dado esta tierra y la tenemos que cuidar. En este tema, el sexo, por ejemplo, igual. El sexo aquí no, pero en muchos sitios es como una especie de tabú. Como una especie de tabú que no se enseña en el diccionario, cuando la palabra de Dios nos habla muchísimo acerca del sexo. O en el tema del cuerpo humano, ¿no? O sea, saber, oye, como que Dios, que es Dios quien nos ha diseñado. Como no vamos a prestar atención al diseño de Dios. Entonces, ese tipo de cosas que a veces tenemos una venda en los ojos y pensamos que eso no son cosas que se deben estudiar en la iglesia, en una conferencia, en un sitio, pero en la iglesia. Y no. Es aquí donde también tenemos que verlo. Así que fijaros, hermanos, que hoy hemos visto que el Señor aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. El Señor aborrece el asesinato. Y que cuando habla en el decálogo de no matará, está hablando la palabra hebrea, está diciendo que la persona que mata a conciencia, que mata a propósito, que lo ha planificado. No está hablando de un golpe, no está hablando de un accidente, de un juego que te has caído, no, está hablando de una persona que ha matado a propósito. Y hemos visto algunas cuestiones de por qué no debemos matar. Y al final hemos estado hablando del tema que está aquí, que es el tema del aborto, de las enfermedades y el tema de la eutanasia. Gracias por vuestra participación, por las cosas. Creo que debemos ser conscientes de esto, debemos de orar por esto y ayudar en el entorno donde estamos
surjan estos temas, que siempre surgirán, pues compartir también nuestra vida. Amén, familia.